Esta ponencia surge en primer lugar porque leyendo este texto que Omar ya presentaba, este texto de Norbert Elias, hay un punto en el cual argumenta que nuestra sociedad se ha dicotomizado. Por un lado, se pone de por medio lo serio y se deja de lado lo lúdico. En ese sentido, analizando un poco la historia de la filosofía, pues nos damos cuenta que también el deporte lo hemos dejado de lado, del lado de lo lúdico, y no se le ha prestado como que esa atención necesaria en cuanto a la reflexión de filosófica. Es por ello que esta ponencia pretende dar un esbozo, un esbozo de lo que es el objeto de estudio de la filosofía del deporte. Sin embargo, no lo acoto y espero que puedan seguirme en esta parte, ¿no? Como primera parte, eh, es tarea primordial de toda disciplina determinar su objeto de estudio echando mano de una reflexión filosófico-epistemológica. Para la filosofía en general y para la filosofía centrada de forma particular, es menester y obligación que se tenga definido de manera clara y distinta el objeto de estudio, enfatizando sus limitaciones y alcances. Sin embargo, la tarea se complica cuando esta filosofía centrada se percata de que su objeto de interés carece de una especificidad requerida para su estudio, causando que el investigador divague en las sinuosas aguas de la incertidumbre conceptual, pues al contrario de lo que se puede apreciar en las definiciones de objeto de estudio de las filosofías centradas en la ciencia o en la educación, en la filosofía del deporte no se tiene una definición precisa de este. El concepto es tan extenso que se puede aplicar a cualquier actividad que se realice al aire libre, ya sea por recreación o por salud, como ya nos los mostraban en la primera ponencia, hasta aquellas en las que se lleva a cabo de manera profesional y especializada. Una actividad física agotadora que esté reglamentada y regulada, en la cual se requiere el uso del cuerpo como principal término del deporte, eh, se aplica a las actividades que denotan un modo de vida particular expresado en lo que hoy se conoce como los deportes alternativos, sin dejar de lado que este fue el origen del deporte como podemos apreciar hoy. Esta es la razón por la que se hace necesario definir el concepto deporte, pues será este el que dé la pauta para determinar cómo y desde dónde es que se puede estructurar la filosofía centrada en este tópico. Una filosofía que, así como la filosofía de la educación, de la historia o de la religión, puede ser tomada en cuenta como una cavilación seria, como una reflexión de un tema importante y no de una temática menor, como se ha venido tratando al deporte a lo largo de estos años. En este sentido, se hace imprescindible tener presente que esta actividad no es sencilla, pues la filosofía se enfrenta con una polivalencia en cuanto a los significados y sentidos que el concepto de deporte tiene y puede obtener, causando problemas al momento de marcar los alcances, de determinar los límites que no se deben desbordar ni sobrepasar, para que de esta manera se pueda cumplir con el objeto que tienen las definiciones, que en palabras de Gustavo Bueno, estas pueden entenderse como formaciones léxicas a través de las cuales quedan encapsuladas y dispuestas para ser utilizados. En este sentido, el concepto de deporte es tan amplio que a lo largo de la historia, el ser humano y el desarrollo de este tipo de actividades se ha enfrentado a varios percances. Al momento de tratar, la que sigue, por favor, al momento de tratar de ser definido o en el instante de clasificar ciertas actividades bajo este rótulo. Por ejemplo, y esa es la pregunta que puede hacerse, ¿no? ¿El ajedrez es un deporte? En el Comité Olímpico Internacional, organismo encargado de promover el olimpismo en el mundo y coordinar las actividades del movimiento olímpico, se enfatiza la ambigüedad y poca rigidez del concepto estudiado al tratar de integrar el ajedrez como un deporte mental. En 1998, el presidente en turno, Juan Antonio Samarnach, pretendía presentar ante la Asamblea General del COI la propuesta para que se considerara como deporte y por ende se aceptara como miembro de la Federación Internacional de Ajedrez, argumentando ese vacío que deja la definición del objeto de estudio.
Decía Samarnach, y ahí está la cita, ¿no? En nuestros archivos no tenemos una definición oficial de lo que es el deporte. El ajedrez es el deporte mental por excelencia y está organizado como tal en todo el mundo. Encaja perfectamente con el tema mens sana in corpore sano y nos dará una imagen ligada a la inteligencia. Curiosamente, ¿no? Esta definición de la que nos hablaba Fidel hace un momento, esta distinción. Este tipo de argumentos son aquellos que llaman la atención al afirmar de una inexistencia de una definición oficial, de un concepto unívoco de lo que se entiende por deporte y por ende de una inexistencia de una filosofía del deporte como tal. Pues es el mismo Samarnach quien destaca esa falta de claridad al momento de referirse al deporte, una falta de determinación oficial que, hasta cierto punto, permite integrar en el campo del deporte a cualquier actividad que pueda ser considerada como deporte. Es importante resaltar que el presidente del COI en el siglo pasado hiciera mención a la característica de organización en el mundo, esa característica de generalidad que, como en todo deporte oficial, dota de obligatoriedad al contar con una estructura y un cuerpo de reglas particulares de cada actividad que son aceptadas por los participantes y espectadores en cualquier parte del mundo, cayendo en un reduccionismo argumentativo al momento de pensar que, como todos los demás deportes, el ajedrez debe ser considerado un deporte en toda la extensión de la palabra porque cumple con las características de poseer una estructura y un cuerpo de reglas particulares aceptadas y respetadas por los jugadores, espectadores, expertos y comentaristas que se aplican y se respetan en cualquier parte del mundo donde se juegue ajedrez. La que sigue, por favor. Otro ejemplo de esta situación la encontramos en pensadores como José María Calligal, quien en su libro El deporte en la sociedad actual interroga sobre el fenómeno al que clubes deportivos, deportistas, espectadores y periodistas llaman deporte. Pues al hacer una generalización a partir de un caso específico, se puede hablar de diferentes manifestaciones del deporte, pero no se tiene en claro a qué o a cuál de ellas se refieren, ya que se puede hablar de estas actividades deportivas desde diferentes ópticas, con diversos puntos de vista dependiendo del grado de implicación que se tenga. Un deportista puede argumentar el estar realizando deporte, practicando una actividad deportiva per se, mientras que el espectador o el periodista puede distar mucho de compartir la opinión del atleta por sentir, por percibir u opinar que no hay un compromiso con el deporte del cual participa, o argumentando poca profesionalización por parte del integrante del club por no ver reflejados los resultados esperados en las competiciones en las que se ven inmiscuidos, llegando a generalizar una crítica al deporte, aunque solo se esté juzgando de una disciplina deportiva a un representante de un club que se considera importante. Es por esta razón que el pensador jesuita, al tiempo que nos deja ver una parte del espectro al que se le puede aplicar el término deporte, argumenta: cabría preguntar a cada uno de los protagonistas de estas afirmaciones generalizadas a qué deporte se refiere. Hay un deporte espectáculo, un deporte competición, un deporte juego, un deporte salud, un deporte rivalidad, un deporte esfuerzo, etcétera, etcétera. Si se recurre a la encuesta o a la entrevista de manera directa con los implicados en estas actividades, cada uno tendrá su opinión de lo que el deporte es. Sin embargo, en esta investigación no nos podemos dar ese lujo, pues tratar el deporte como la parte visible de la cultura física o actividades que tienen como fin la competencia no nos permite avanzar en demasía en el tema. Es por ello que estos tipos de argumentos son los que llevan a los investigadores de la filosofía del deporte a insistir en la búsqueda de ese concepto, en la búsqueda de esa definición que dé un punto de partida para la investigación. Sin embargo, no podemos pasar por alto que estos mismos argumentos son los que llevan a pensadores como Gustavo Bueno, el padre, a afirmar que en la actualidad no se sabe lo que es el deporte y por ende tampoco lo que es la filosofía del deporte como tal. La que sigue, por favor. Para tratar de subsanar este problema, lo más adecuado es comenzar por definir el concepto deporte de manera etimológica,
aunque hay personas que dicen que estas definiciones no nos ayudan para nada, pues no andan mucho en este sentido, ¿no? Para tratar de responder a las interrogantes anteriores, es menester plantear la pregunta: ¿cuál es el origen de la palabra deporte? Una de las teorías social y sociológicamente aceptadas del origen de la palabra deporte es que ésta proviene del término inglés sport, como ya nos los mencionaba Omar hace un momento, que determinaba una serie de actividades o pasatiempos en las que el ejercicio físico desempeña un papel fundamental para el entrenamiento de la clase gobernante o como actividades que las personas realizaban para recrearse. Aunado a ello, hay argumentos como el que retoma Norbert Elias, que refiere a Inglaterra como cuna de los deportes que en su mayoría y en la actualidad se conocen y practican a lo largo y ancho del mundo en su versión moderna. Como bien es sabido, Inglaterra fue la cuna y la amorosa madre del deporte. Quizás los términos técnicos ingleses que se refieren a este campo acaben convertidos en propiedad común de todas las naciones, como ha ocurrido con los términos técnicos italianos empleados en el campo de la música. Son raros seguramente los casos en que una cultura haya emigrado con tan pocos cambios de un país a otro. En ese sentido, la palabra deporte en un primer origen, se supone, se deriva de este término sport. Entonces, si se recupera el tema que Elías presenta al respecto de que, como es el caso de otros términos que provienen de otras lenguas, el término deporte fue considerado un barbarismo, al grado de considerar la palabra intraducible a estos idiomas en los que iniciaba su inmersión en otros idiomas, al no contar con un equivalente. El término deporte no se aleja mucho de esta situación, y así como en el idioma francés y en el alemán, el idioma castellano no fue la excepción. La que sigue, por favor. Pues en el origen castellano, en el origen sí, en el español, los estudios más recientes concuerdan con esta afirmación, ¿no? Incluso relacionando el origen del deporte inglés y su posterior desarrollo en otras latitudes de Europa y el mundo, remarcando el problema de la adaptación del anglicismo sport a otras lenguas como el francés y el alemán. Bajo esta misma línea o bajo este argumento, Jeff Fry desarrolla su propuesta al retomar el origen de la palabra deporte en dos nacionalidades diferentes en periodos de tiempo distintos, pues considera que la palabra deporte como una derivación anglosajona del término disport y del antiguo francés de sport. Como nos podemos dar cuenta, sigue la línea que Elías ha marcado para estudiar el origen de este término. Sin embargo, varios autores van más allá de estas tesis argumentando un origen aún más remoto del concepto. El mismo Norbert Elias hace referencia al término disport, que da testimonio del espectáculo montado por los ciudadanos para el disport del joven príncipe Ricardo, así como los esportes y pasatiempos acostumbrados cada año, primero en las fiestas de Navidad, y había en la Casa Real un lord del desgobierno o maestro de alegres disports. Otro de los pensadores que sostiene que el origen del término deporte es diferente al deporte inglés es José María Calligal, quien en el texto Deporte, Pedagogía y Humanismo, al referirse al concepto de deporte, afirma: la palabra deporte es de indudable origen latino. Según Paul Adam, nace de la expresión deportare, referente a la salida fuera de las puertas de la ciudad, para dedicarse a juegos competitivos. Ya en el latín clásico aparece una vez esta expresión, disportat, empleada por el amanuense de Cicerón Tiro. Otros hacen derivar este concepto del provenzal deporter, vocablo formado hacia el siglo XIII. Esta es la interpretación recogida, entre otros, por Ortega y Gasset. De ella se forman diversos vocablos como son deport, deports y desport. Sedesporter, deporter, desporter. También es esta, por consiguiente, una expresión de origen latino que ha dado como consecuencia las voces deporte en español y desporto en portugués.
Diporto, italiano, que ha caído en desuso. El significado coincidente de todos ellos en sus orígenes es el juego competitivo. La palabra deporte, definitivamente formada, aparece ya en el juego en una crónica castellana de 1344, según Miguel Piernavieja. Esta expresión castellana dura hasta comienzos del siglo XVII, todavía aparece en la historia de España de Mariana. A partir de este siglo desaparece, sustituida por el vocablo inglés sport, para ser recuperada con éxito definitivo por la obra de la condesa de Pardo Bazán. El significado principal de la palabra es indiscutible: recreación. ¿Qué sigue, por favor? En este sentido, hay quien ubica el origen del término de la palabra disportarse, que durante la Edad Media se utilizaba como sinónimo de divertimento o descanso. En el caso de la literatura, se encuentra la palabra en el Cantar del Mío Cid, entre los versos 2708 y 2711, en los que hace referencia a la cobardía de los infantes de Carrión, humillando en la afrenta de Corpes a las hijas del campeador. Pues estos, se dice, querían descansar, divertirse, entretenerse, solazarse, deportar con ellas a todo su sabor. La aparición del término deportar en el Mío Cid es para Gustavo Bueno un elemento fundamental para determinar el origen en lengua española del término deporte, pues al argumentar en contra de Benito Pérez Galdós, quien identificaba el origen del término en el idioma inglés, considera un acto de imbecilidad el haber ignorado dicho pasaje en el estudio que realizó. El mismo término deportar también hacía referencia a una vida de libertad, de salida de las normas agobiantes en las que el ser humano se encontraba, determinadas por el trabajo, por la obligación y por la necesidad. En primera instancia, el deportarse era utilizado por los marineros que llegaban a puerto después de un largo viaje. El término hacía alusión a esa libertad que no pueden tener en el mar al verse confinados durante el tiempo que duraba el viaje y obligados a permanecer en el barco cumpliendo con sus labores y obligaciones. Al llegar a tierra, lo primero que hacían los marineros era deportarse, salir de sus jaulas. Deporte era en efecto, como hemos dicho, término utilizado por los marineros que tras su encierro en la jaula del barco llegaban al puerto y allí comenzaban una vida de libertad, de diversión, de liberación de las normas agobiantes impuestas por el trabajo. Comenzaba una vida de solazamiento y ocio. Como ya para ir cerrando esta parte, es de esta forma que el término deporte tiene un origen latino y su desarrollo en el castellano, en contraposición al origen inglés como se pensaba. Pero ambas posturas, conforme el origen etimológico del término, comparten la característica de hacer referencia a actividades lúdicas, recreativas y competitivas, que eso es quizás con lo que debemos de mirar nuevamente a esa parte lúdica del deporte, a esa parte en la cual ya no se obliga a las personas a realizarlo como una tarea, como una obligación, como algo serio, o como lo decían en las ponencias anteriores, como un trabajo, sino como un divertimento, como recuperar esa parte lúdica, ya que no solo va a ser bueno para la persona que lo practica en el sentido de estar bien, sino también en el sentido de mantener la salud. Muchas gracias.